Buenos días, hoy les presento El demonio y ángel de Estelle. Iniciamos un vídeo de Oji-Wan. Porque si Ater es el corazón de Estelle, Oji es el diablo. E incluso puede ser el ángel. Intentaré un modo de vídeo diferente. El que intenté de Shintaro que mostraba su punto de vista. Ustedes me dicen si les gusta o no. Así que empecemos. Todos conocemos a Oji-Wan, el demonio que llevó la tragedia de Estelle y le envió ese mensaje a Ater. Alguien sin escrúpulo y que haría cualquier cosa por su obsesión por Ellie. O eso es lo primero que vimos. Miren. Él y Warren Derek y Max fueron abandonados por sus padres o sufrió abuso físico. Pero el caso de Oji es diferente. Sus padres querían lo mejor para él, pero también abusaban de él. Pero este era psicológico. Oji-Wan nació sin la capacidad de sentir emociones. Eso significa que no podemos juzgarlo con nuestra brújula moral. Ya que a nosotros nos enseñan que está bien o no. Decimos que está bien o no según acorde a nuestra crianza. Tenemos a Daniel Park como ejemplo. Alguien que fue criado de bien y que no perdona la más mínima injusticia. Y en el otro lado tenemos a Gun. Alguien que solo aprendió bajo la violencia. Alguien que aunque le dijeras que está mal lo que hace no lo sentiría así. Porque lo criaron en un lugar de pura violencia. Donde la única forma de ser felicitado era siendo el más violento. Pero hoy es diferente. Simplemente tenía el peor de los casos entre ellos. Hoy no podía buscar aprobación o desagrado por la forma en lo que lo criaron. Porque no lo sentía. Sus padres que se preocupaban profundamente por él pero que no podía criarlo como debían. Él no lo sintió. No sintió que abusaban de él aun cuando la escuela o alguien más se lo dijeran. Él no podía sentir una emoción que le hiciera saber que era humano. Así que para poder fingir que era normal practicaba sus expresiones fáciles. Y ahí llegó la primera vez que sintió una emoción. Cuando él llegó. Era diferente. Libre, alguien que hacía lo que quería. Alguien que podía hacer lo que quisiera y experimentar lo que quiera. Un camino que tal vez hiciera que pudiera sentir una emoción. Ater debió entenderlo. Después de todo, Ater igual que él. Alguien que sus padres sobreexplotan en pos de según ellos hacer lo mejor para sus futuros. Y cuando conoció a los demás de Estelle se dio cuenta que esa era la vida que quería vivir. Que era la primera decisión egoísta que tomaría. Pero Ater quería cambiarlo. ¿Por qué? Él era todo lo que ellos querían ser. Alguien libre y fuerte que podía tomar sus propias decisiones. Algo que ninguno de ellos podía ser. Debía detenerla. Debía pararla antes de que cambiara a Ellie. Así que hizo una llamada. La mamá de Ater, alguien igual que sus padres. Ella la llevaría lejos de Estelle para que Ellie siga siendo el mismo. Pero no quiso hacerlo. Solo debía llevarse a Ater. No debía quitar a todos de ella. Todo fue una tragedia. Estelle se acabó ese día. Pero Ellie pudo ser igual. No, de hecho estaba siendo mejor. La libertad tan soñada que estaba buscando está aquí. Todo estaba bien. Se había recuperado y Estelle estaba volviendo a la vida. Pero ella le envió ese mensaje. Estoy embarazada. Eso era imposible. Ellie no sabía cómo hacer bebés. Tenía la mente de un niño y aún así quiere que piense que tendrá un hijo. Solo quería atarlo. Era imposible que tuviera su hijo. Así que le envió esas respuestas. No debía sentirse mal ya que era mentira, ¿no? Ellie lo entendería. E incluso lo apoyaría. Pero no lo hizo. Lo atacó como nunca antes había atacado algo. Y esa situación, ese terror hizo que sintiera por primera vez una emoción. Miedo. Miedo a alguien. Ellie se fue después de eso. Y alguien debía tomar su lugar. Así que lo tomó. Solo necesitaba tiempo y conseguir a alguien que tome su lugar mientras tanto. Así que él lo haría. Hizo algo que no era necesario. Pagó la cuota de Estelle. Una cosa que no era necesario. Una cosa que solo daba más problemas que soluciones. Entonces Ellie volvió. Y todo debía terminar en ese lugar. Donde inició todo y donde debería terminar todo. Él en contra de su ídolo. Para volver a sentir la única emoción que sintió en ese entonces. Después de todo. Consiguió todo lo que quiso en esta vida. La pelea fue decepcionante. ¿Por qué? ¿Por qué no sentía nada? Peleó con Ellie. Recibió los golpes de Ellie por voluntad propia. Pero no le sentía. Se hizo débil. Tener que proteger algo lo hizo más débil. No. Aún era bestia. Una bestia que tenía garras y dientes. Una bestia que podía vencer y derrotar a todos los presentes. La bestia que lo hizo temer por su vida una vez. No sentía miedo. ¿Por qué? La situación era igual que en ese entonces. Todo estaba igual. Estaba siendo superado por Ellie. Estaba golpeado y dañado de gravedad como en aquel entonces. Pero no sentía miedo. En primer lugar, ¿por qué le tuvo miedo? Ni siquiera le teme a Gun. Alguien que supera a Ellie y a todo Estelle combinados con creces. Si ni siquiera le temía a ese hombre, ¿por qué le tenía miedo a Ellie? ¿Acaso nunca fue miedo? No, no lo fue. El sentimiento que sintió en ese entonces fue
disculpa. No era temor a Eli. Había confundido el sentimiento que sintió en ese entonces, solo se había justificado el por qué Ater estaba mintiendo. Era una mentira para proteger su mente. Eli no fue quien lo salvó de sus cadenas, sino que fue Eater. La persona que lo libera de sus cadenas fue Eater. La que lo salvó fue ella. Yo la maté. Gracias Dios. Ya no tenía que fingir sus expresiones faciales. No debía fingir que sentía emociones. Por fin era una persona normal. Pero debía pagar sus pecados. Fue un demonio. Y un demonio debe pagar sus pecados. Cuando tengamos hijos, dejemos que hagan lo que quieran. Eli, deja que Ian haga lo que quiera. Lo siento. Y así murió pagando sus pecados. Pero ese no fue el final de su historia. La caja es más liviana que antes. No estás obteniendo el dinero suficiente. Vamos, profesor, déjalo bien. ¿Puedes hacerme ese favor? Oye, Iwan. Solo le hago favores a los muertos. Así que, si algo me llegara a pasar, podrías dejar a Estelle en paz. No te atrevas a morir, invertí demasiado tiempo en ti. Por favor, ¿cómo moriría? Después de todo, no siento dolor, no. Idiota. Adiós, soy Iwan. ¿Y cuándo salvo al hombre que lo llevo a ser un demonio? Yo no soy lo suficientemente fuerte para salvarlo. No puedo vencerlo. Entonces, ¿qué pasará con tu familia? Si tú caes derrotado aquí, ¿qué pasará con ellos? Tú no te enfrentaste a mí porque creías que así podrías salvarlo. Escúchame bien. Hoy Iwan salvó tu culo. Si no fuera por el que pagó durante 3 años el dinero de Hostel, yo los hubiera matado. Solo le estoy haciendo un favor a un muerto. Felicidades. Ahora eres libre de las 4 grandes Creu. Alguien está usando la firma de Ojiwan. Es imposible que sea él, murió. No importa si no es él. Alguien está usando la firma de Ojiwan para traernos a ellos. Y no podemos permitir que usen su firma. Puedes jurar ante la tumba de Ateriel y que no volverá a ocurrir la desgracia de Hostel. Un demonio que fue su desgracia pero que pagó sus consecuencias. Un demonio que arruinó vidas pero que no se arrepintió nunca de haberlo hecho. Alguien que solo sintió 2 veces en toda su vida una emoción. Cada una de ellas negativas. Asquerosas que nadie quisiera sentir. Pero que amo sentir. Porque fue lo único que sintió en toda su vida. Y el ángel que aún después de muerto los ayudó con todo lo que pudo. Eso es Ojiwan. El demonio y ángel de Hostel. Fin de la narración. ¿Y qué les pareció este formato de videos? ¿Les gustó? Fue puro me. Escucha sus opiniones. Pero tengo que decirles que active las membresías del canal. Así que si quieren apoyarme para subir más videos y saber información de antemano, se los agradecería. Pero tengo que agradecerle a los 4 únicos miembros del canal. En mi rango Go tenemos a El Canela Tridente, como uno de los principales creadores de mi imperio. En mi rango 1 tenemos a José Enrique Vascón en Universo. Y a G la Letra, como los principales creadores de mi imperio. Y el hombre que me llevará al cielo para después ser mi caída tenemos a Juan.07. Muchas gracias por crear mi imperio. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Pero si pueden suscribirse y denle me gusta. Buenos días o noches y adiós.